Hace 10 años estaba en la universidad y un buen compañero mío me mostró un video del opening del nuevo anime que acababa de salir. Ya desde entonces vi que era algo especial. Intrigado busqué el capítulo y presencié atónito el que es hasta ahora el mejor piloto que he visto. Después del primer capítulo de Juego de Tronos, del de Succession y del maldito primer episodio del espadachín negro en Berserk, el de Shingeki no Kyojin es el mejor primer episodio de una obra que jamás he visto. En solo 20 minutos quedan claras 6 cosas: la motivación del protagonista, la caracterización de los personajes más importantes, y no solo el de los 3 protagonistas, sino que con un solo gesto es suficiente para plantar la semilla al que será el conflicto de Erwin Smith, sumado al misterio más grande durante toda la serie. También queda claro el conflicto filosófico que será la lucha por la libertad. Queda claro el tono, siendo que esta sería una serie visceral desde el inicio. También queda clara la importancia de la patrulla de reconocimiento y su ingenio. Y también algo del lore con sus religiones. Esa siempre fue la virtud más grande de Shingeki no Kyojin: dar mucha información en muy pocas páginas. Una maravilla narrativa. Las historias siempre se construyen alrededor de preguntas, y en menos de media hora ya teníamos muchas. ¿Qué carajo hay en el sótano de Grisha? ¿De dónde chucha salió el titán colosal? ¿Caerán los otros muros? ¿Se unirá Eren a la patrulla de reconocimiento? En fin, la historia me atrapó inmediatamente y me volví un consumidor asiduo de Shingeki no Kyojin. Esperaba pacientemente los 7 días entre capítulo y capítulo para obtener el gran sabor de 20 minutos de una narrativa genial, personajes entrañables, duros y divertidos. Shingeki podía darnos momentos de sosiego para inmediatamente después mandarnos al infierno. Vean nomás a Mina Carolina, esta niña de aquí, que tiene un diseño visual de personaje que es mejor que la gran mayoría de las chicas secundarias en el shounen, y duró menos que una tregua en la franja de Gaza. Hajime Isayama no caía en el sentimentalismo de mostrar a sus personajes muriendo con sonrisas en sus rostros y discursos vacíos agonizantes. No, Isayama presentaba la muerte de manera natural y cruda. Y repentina también. Nos tomaba solo un episodio agarrarle cariño a un personaje para que al siguiente se convirtiera rápidamente en la botana de un titán. Pero no solo es eso, las preguntas planteadas nunca se resolvían, pero ya había ciertos planteamientos que nos daban indicios de las revelaciones que vendrían después, y para más dolor aparecían muchas más preguntas. ¿Por qué ahora Eren es un titán? ¿Por qué apareció de nuevo el titán colosal justo en este momento? ¿Qué carajo le pasó a Marco? ¿De dónde carajo salió este mamarracho con puchecas? ¿Y por qué Sunny? ¿Algún día mi casa mojará el fideo con Eren? ¿Y por qué? ¿Por qué demonios es que Levi me llena tanto de esperanza y de otros sentimientos que son raros y me confunden un poco? En fin, nunca leí un libro, ni vi una serie ni una película que hiciera eso, generar más intriga a cada minuto de una manera tan efectiva, y era desesperante. Pero por supuesto, Isayama tenía claro a dónde quería ir, y siempre nos lo mostró. En efecto, Shingeki no Kyojin empezó a responder estas preguntas, pero por cada una que respondían surgían otras 2. Inmediatamente supimos que Reiner y Bertonto eran los titanes acorazados y colosal. También aparece King Kong a unirse al club, y nos preguntamos por qué carajo esta cosa puede hablar. ¿Por qué aparecieron titanes al interior de la muralla Rose? ¿Debería Reiner visitar a un psicólogo? Pero no era solo esto, es que este shonen juvenil planteaba cuestiones filosóficas muy interesantes. El maquiavelismo encarnado en Erwin: debes de convertirte en un monstruo si de verdad quieres derrotar a otro monstruo, además de mostrarnos temas de desigualdad y tiranía dentro de Paradis que enriquecían mucho este hermoso mundo. Al final, todas estas preguntas tienen sus respuestas después de uno de los mejores arcos de la historia de la animación japonesa: la toma de Shingasina. Este arco es el clímax de clímax. Tuvo de todo lo que se le puede pedir a un shonen: peleas impresionantes, humillaciones, muertes, regresos, transformaciones, estrategias, sacrificios. Y también tuvo el mejor momento narrativo de toda la serie. Erwin.
Es muy difícil crear un dilema, pero si estás escribiendo una historia, tienes que hacerlo. Debes de poner a tu personaje en encrucijadas, debes de llevarlo a la presión más grande y que esto le ayude a revelar su verdadero ser. Y este arco está lleno de dilemas. ¿Debo matar a mi otrora compañero y olvidar que es el enemigo? ¿Debo de perseguir el objetivo de toda mi vida o luchar por la humanidad? ¿Debo matar al monstruo o dejarlo vivir porque su crueldad es necesaria? Pero el mayor dilema fue este. Nadie es secundario aquí. Levi fue tan protagonista como Eren, Armin o Mikasa. Y con este dilema nos deja muy claro su verdadero ser. El conflicto filosófico de Erwin es el maquiavelismo, pero el de Levi es el falso estoicismo. Detrás de esa máscara de gallardía se esconde en verdad el personaje más sentimental de toda la serie, y por lo tanto, cuando le tocó su dilema, tomó la decisión más sentimental posible. Y lo repito, esto es una maravilla narrativa. El arco de Shingasina fue el que volvió de Shingeki no Kyojin un fenómeno mundial. En Twitter, sus tendencias únicamente eran superadas por el final de Juego de Tronos. Varios de sus capítulos aparecían calificados como los mejores episodios de una serie, al lado de maravillas como Ozymandias de Breaking Bad. Y tengo la teoría de que fue a partir de aquí de que el anime en general se consolidó como un gusto mainstream, donde ya la cultura otaku ya no era marginada, sino que estaba en el pedestal de la popularidad, lo cual me da mucha envidia. En mi tiempo, si decías que veías anime, te vapuleaban como una rata en bolsa. Aquí se responden todas las preguntas. Hay toda una civilización al otro lado del mar. Los habitantes de Paradis son una raza maldita llamada los Eldianos. Eren tiene un hermano. Grisha era un marleyano, pero como Hajime Isayama lo sabe hacer, nos dejó la pregunta más grande de todas para encauzar la siguiente parte de su obra. El arco de Marley y todo lo que viene después es para muchos lo peor de Shingeki no Kyojin, pero yo discrepo. La serie es muy atrevida en este aspecto. Las 3 primeras temporadas dejaron claro quiénes eran los héroes y quiénes eran los villanos, pero cagándose en todo esto, Isayama decidió dedicar casi 7 meses de emisión de su manga en construir el otro lado del mar. Decidió hacernos empatizar con los malos de la historia y lo logró. Muchos odiaron a Gabi desde el inicio, aunque evidentemente era una copia femenina, pero igual de impuber que Eren. Aún así, sí que es difícil odiar a Falco, que es más puro que el agua de un manantial, o a Pieck, que es una mezcla entre la ternura de Sacha y el temple de Mikasa, y además está más buena que un pan de bono. Isayama nos muestra el otro lado del conflicto, el adoctrinamiento reflejado en Gabi, que la lleva posteriormente a un arco de desarrollo magistral, el papel de los titanes más allá del mar, su inminente obsolencia ante el avance de la tecnología. El arco de Marley puede ser pesado para muchos, pero es necesario y además enriquece este mundo, pero sobre todo mejora exponencialmente al protagonista. Habrás notado que hasta ahora he hablado muy poco a estos 3 muchachos, pero la verdad es que quisiera hablar individualmente de cada uno en un video aparte, pero ya te adelanto que siempre odié a Eren, un mocoso altivo, presumido y beligerante que nunca tuvo en sus manos la fusta para dirigir la cuadriga de su propia historia. Sí, Eren era igual de odioso que Gabi, y sobre todo era un protagonista reactivo, nunca propuso nada y siempre era arrastrado por la corriente de los hechos, sin tener prerrogativa en ellos. Ya perdí la cuenta de cuántas veces lo secuestraron, de cuántas veces se echó a llorar como una Magdalena, resignado como un perro atropellado, de cuántas veces lo salvaron y sin obviar el hecho de que nunca planeó nada por sí mismo. Fue Armin el que descubrió a Annie, fue Armin junto a Hanji los que descubrieron a Reiner y a Bertonto. No hizo casi nada durante el arco de Historia y volvió a ser Armin el que ideó el plan para derrotar al Colosal y obtener su poder. Así es, mis amigos, Armin es el catalizador de toda esta historia. Sin él, la serie hubiera durado únicamente 2 capítulos. Eren no hacía nada, pero el arco de Marley cambia las cosas. Por primera vez tenemos un protagonista activo que mueve sus propias fichas. Ya no baila al son de nadie, sino que él mismo da el compás de las notas. La patrulla queda completamente sometida ante él, y si bien se convierte en un maldito monstruo, su personaje mejora notablemente. Pero no es solo eso. El valor de esta serie cambia
No sé si para bien, pero en definitiva no desmejora. Hasta este momento Shingeki no Kyojin tiene un enfoque más bien maniqueísta, los buenos contra los malos, pero cuando la patrulla aparece en Liberio matando cuanto Cristo se encuentran por delante como si fueran el Estado de Israel, nos preguntamos si esto de verdad era necesario. ¿Debe la barbarie justificar la barbarie? No. Y el autor lo tiene muy claro, y por ello es que es tan frustrante ver que los fanáticos de este manga hayan decidido apoyar un genocidio mundial, y esto, por supuesto, que llevó a la serie a cambiar de tono. La muerte de Sacha es una maravilla narrativa, porque esta niña no era más que un alivio cómico, era quien daba un poquito de luz a la historia, pero después de su muerte ya no hay más humor. Shingeki no Kyojin se vuelve cada vez más oscura y los chistes se reducen a casi cero. Ya no hay espacio para la luz. A partir de este momento la serie caerá en un abismo de horror, el horror de la guerra. Shingeki no Kyojin se convierte en una serie antibélica, como El pianista, como Full Metal Jacket o como La tumba de las luciérnagas. No busca exaltar los combates, sino por el contrario, mostrar el horror de una guerra. Humaniza a sus personajes más inmorales y los lleva a cuestionar sus creencias, pero como suele ser en las historias antibélicas, el valor final es completamente negativo. El inicio, el retumbar, lleva el egoísmo de Eren al nivel más negativo posible, y vuelven los dilemas. ¿Debemos aliarnos con los asesinos de nuestros compañeros para evitar la muerte de millones de inocentes? ¿Debo de perdonar a la asesina de mi propia hermana? ¿Debo de matar al amor de mi vida? Shingeki no Kyojin, en este momento, era una de las mejores historias jamás contadas en un manga. Ay, pero lastimosamente, se durmió en laureles. No, el final de Shingeki no Kyojin no es tan malo como muchos dicen. Algunos han dicho de que es el peor final de la historia del shonen. Yo discrepo. No es como si el final de Naruto o el de Kimetsu no Yaiba no hubieran existido nunca. El final de Shingeki no Kyojin es aceptable, lo cual la verdad es negativo para una serie que siempre tuvo excelente calidad. Eren tenía que morir y Mikasa tenía que matarlo, pero lastimosamente el autor no planteó bien esta muerte y nos dejó con un cuadro final que parece sacado de un video musical de Rammstein. Mikasa no tuvo desarrollo, mató a Eren por deseo de él mismo, cuando lo mejor hubiera sido que ella misma lo sacara de su vida. Y no era para menos, Eren sí la odiaba, no la amaba, simplemente quería poseerla como una esclava, y eso lo deja claro cuando dice que prefiere que la muchacha viva en luto toda su vida antes de que sea feliz. Y la maldita escena de la puta garza es un despropósito. Es ahora Eren un ser etéreo que puede poseer el cuerpo de los animales, se convirtió en un dios por su sacrificio a Lorcanos en Age of Mythology. Estas podrían ser algunas respuestas válidas, pero al no tener ningún planteamiento en toda la historia, se quedan en nada más que un capricho del autor. Pero aún así, el valor de la obra se mantiene. La propensión por el diálogo que siempre cargó Armin consigo la lleva hasta el final, pero lastimosamente no servirá de nada. Paradis será destruida en un par de siglos. Tal vez por aquellos fuera del mar que nunca rompieron la espiral de odio, o tal vez por ellos mismos. Y ese es un final coherente con la obra. Podemos dialogar lo que queramos, pero al final terminaremos deshumanizando al otro y racionalizando la barbarie. Y mil conflictos nuestro mundo real lo demuestra. Eren no quería que Paradis sobreviviera, solo quería que sus seres queridos lo hicieran. Nadie más le importaba. Y ni el exterminio del 80% de la población puede cambiar la realidad de nuestra naturaleza. Nos mataremos entre nosotros para toda la vida y siempre encontraremos un motivo para ello. Por eso digo que este final es aceptable, porque refleja el valor que siempre quiso transmitir el autor. Una historia de terror jamás tendrá un final feliz. Después de 14 años, Shingeki no Kyojin se va de manera definitiva, y este ha sido con diferencia el manga más influyente de esta última década. Más que una historia de shonen convencional, fue una obra que exploró las partes más oscuras de la filosofía humana, con un concepto novedoso y una narrativa sublime. Por supuesto que será una serie de culto en las siguientes décadas, y el tema de charla para muchos adultos borrachos. Solamente esperemos que nunca jamás quieran hacerle un remake y dejen descansar en paz a uno de los mejores mangas jamás hechos.